Hace 10 años Nacional quedó campeón de la Copa Libertadores de América en su patio, en el Atanasio Girardot. La Copa del 89 no la pudo ganar en ese mismo escenario, porque en esa época, en los 80, el Atanasio era muy pequeño. Pues en ese momento, Atlético Nacional continuaba con su hegemonía siendo rey de copas. El director técnico en ese momento era el profesor Reinaldo Rueda Rivera, anteriormente técnico con la selección ecuatoriana en Brasil 2014 y quien llevó al Atlético Nacional primero al título de Liga el año anterior en el 2015 y después a un título de Superliga a principios de ese 2016 frente al Deportivo Cali. Y a Atlético Nacional le tocó integrar el grupo 4 con Huracán de Argentina, en ese entonces subcampeón de la Copa Suramericana porque la perdía el año anterior en diciembre contra Independiente Santa Fe, bueno, también con Peñarol y Sporting Cristal, el conjunto cervecero del Perú. En este capítulo de Clásicos JP recordaremos los 10 años del Atlético Nacional ganando la Copa Libertadores de América el año 2016. Así que sin más, empecemos con esta mini saga. En Parque Patricios comenzó el camino del Atlético Nacional con arbitraje de Roberto Tobar de Chile el 23 de febrero, enfrentando al subcampeón de la Copa Suramericana, Huracán. Y el primero lo convirtió Marlos Moreno en el minuto 44 en la primera parte y en la segunda Orlando Berrío en el minuto 81. El segundo partido fue el 1 de marzo en el Atanasio Girardot. Enfrentaba nada más y nada menos que a Sporting Cristal y el primero lo convirtió Davinson Sánchez. En ese momento era jugador sub-20 que estuvo en un mundial, el de Nueva Zelanda, y que después ascendería 3 categorías más a la categoría sub-23 para jugar luego los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Por lo pronto Sánchez marcó el primero en el minuto 11, en el minuto 32 el veteranísimo, quien venía del Santa Fe y que también ganó un título, Jonathan Copete, hizo el segundo, minuto 32, y en el minuto 73 otra vez Marlos Moreno. Segundo gol en esa Copa Libertadores para Nacional con Marlos Moreno. Oscar Maldonado de Bolivia dirigió el compromiso. Una semana más tarde, con arbitraje del brasileiro Ever López, Nacional derrotó 2-0 a Peñarol. Los goles de Daniel Bocanegra en el minuto 54. Y 4 minutos más tarde, en la segunda parte, una vez más, Marlos Moreno. Y en la vuelta del grupo 4 de la Copa Libertadores, con arbitraje de Bascuñán, chileno, Atlético Nacional también le ganó, esa vez en Montevideo, al equipo del Peñarol. Como en repetidas ocasiones que Nacional le ganó a Peñarol, no solamente en su patio, en el Atanasio Girardot, también en el Estadio Centenario de la ciudad de Montevideo, que también juega de fortín ya el Atlético Nacional. Jonathan Copete marcaba el primero en el minuto 8, en el minuto 45 Daniel Bocanegra, en el minuto 83 Orlando Berrío, y 2 minutos más tarde Luis Carlos Ruiz, marcando el 4-0, resultado final. Con este triunfo, Atlético Nacional se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores. En la quinta jornada, al Atlético Nacional le tocó el mismo rival precisamente que derrotó el Atanasio Girardot, pero esa vez jugaron en el Estadio Nacional de Lima, con arbitraje de Juancho Soto de Venezuela. Atlético Nacional, con gol de Ibarbo de tiro penalti, derrotó al conjunto cervecero 1-0, partido que se jugó el 12 de abril, después de la jornada eliminatoria rumbo a Rusia 2018. Y terminando la fase de grupos, Nacional empató a 0 tantos con Huracán con arbitraje de Quique Osés de Chile en el Atanasio Girardot. Pero Atlético Nacional de forma invicta terminó el grupo 4 con 16 puntos. Huracán terminó con 8 puntos. 5 Peñarol y Sporting Cristal, los equipos que se perjudicaron tanto gracias a la magia, a la inteligencia que tuvo el conjunto de Rueda Rivera. El Atlético Nacional, futuro campeón de la Copa Libertadores, ¿por qué no? Después de la Copa del 89 en Bogotá con Pacho Maturana. Pues en octavos de final, y claro, en 4 semanas, enfrentaba a Huracán.
Bueno, digamos que 3 semanas, porque el siguiente partido ya en los octavos de final, con arbitraje de Pato Polic de Chile en Parque Patricios, así como comenzó la fase de grupos, se enfrentó también a Huracán, pero esa vez empataron a 0 tantos, como también empataron a 0 tantos en el partido que fue precisamente el Atanasio Girardot aquel 19, y 8 días más tarde empataría nuevamente en Parque Patricios en territorio argentino. Pero 8 días más tarde, Atlético Nacional derrotaba 4-2 a Huracán, con arbitraje de Pepe Argote de Venezuela. Y el primero lo convirtió Víctor Ibarbo, minuto 23 del primer tiempo, pero 2 minutos más tarde, el jugador Cristian Espinosa marcaba el empate para el conjunto del Globito de Argentina. El Lobo Guerra, Alejandro el Nombre, el venezolano, en el minuto 58 y 67, colocaba doblete para Atlético Nacional. En el minuto 76, otro descuento más, el jugador Juanchope Ávila para el conjunto Globito Huracán, pero de la victoria Jonathan Copete, minuto 90 más 2. Con esta victoria, Nacional se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero solamente en el partido de ida en el Gigante de Arroyito, disputado el 12 de mayo con arbitraje del brasileiro Sandro Ricci. Chocó contra Rosario Central con gol del jugador Walter Montoya, el argentino, a los 5 minutos. Con esta victoria se fue con una derrota al Atlético Nacional para resolver la llave el 19 de mayo en la Atanasio Girardot frente a Rosario Central. Pero con arbitraje de Dani Fedorzuk, el equipo canalla de Argentina, Rosario Central, comenzó ganando, así como precisamente el partido anterior en el Estadio Gigante de Arroyito. Pero esa vez, de tiro penalti en el minuto 9, Marcos Rubén colocaba el primero. Pero este Atlético Nacional no se rendía y no se quería despedir de la Copa Libertadores de América de esa manera. Por eso fue que se puso las pilas en el final de la primera parte. Y así fue como Atlético Nacional, con el gol de El Mago, Mac 10, Magnelli Torres, colocaba el empate sobre el final de la primera parte. En el minuto 50, el Lobo Alejandro Guerra. Y en el minuto 90 más 5, formando tremenda pelea con los canallas de Argentina, de Rosario Central, pero fue Orlando Berrío en el minuto 90 más 5 quien colocaba el 3-1. Resultado final claro, categórico y contundente para Atlético Nacional a clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores de América. El rival en semifinales fue Sao Paulo do Brasil, un rival que precisamente en cuartos de final dejó en el camino a otro rival brasileiro, Atlético Mineiro. Pero esa semifinal contra Sao Paulo no se disputaría después de la Copa América del Centenario en los Estados Unidos de Norteamérica, con bronce al final para el conjunto colombiano de Peckerman y el bicampeonato para la selección chilena, ahora orientado por Juan Antonio Pizzi, que finalmente no clasificó al equipo a Rusia 2018. Pero Atlético Nacional trajo del Cortuluá, que justamente llegó hasta las semifinales del semestre anterior, digamos a los playoffs del fútbol colombiano, a un goleador llamado Miguel Ángel Borja. Sí, Miguel Ángel Borja venía del Cortuluá para que Atlético Nacional lograra el segundo título, y así lo quiso. Pintar con 1000 colores el Atlético Nacional desde aquel partido del 6 de julio en el Estadio Morumbi en la ciudad de Sao Paulo con arbitraje del argentino Mauricio Villano. Y cuando llegó al verde paisa, Miguel Ángel Borja, marcando muchos goles precisamente en la Copa Libertadores en ese partido contra Sao Paulo, no fue uno, fueron 2 de Miguel Ángel Borja. Tampoco ni 3, fueron 4 en total para Miguel Ángel Borja. Pero en el partido de vuelta con arbitraje de Pato Polic de Chile comenzó ganando el conjunto do Sao Paulo do Brasil. A los 8 minutos lo hizo Caleri, pero después en el minuto 15 Miguel Ángel Borja colocaba el empate y el de la victoria para clasificarse a la gran final de la Copa Libertadores. Después de la final perdida, la del 95 frente a Gremio do Porto Alegre, Miguel Ángel Borja le entregaba una nueva clasificación a ver si ese Nacional ganaba su segundo título después del 89. En realidad, con Pacho Maturana en el campín.
Y así llegamos al 20 de julio, día de nuestra independencia, el día del partido de ida que jugó Atlético Nacional frente a Independiente del Valle. Por cierto, en Copa Libertadores, Independiente del Valle era la revelación y precisamente en su grupo, en el 5, dejó en el camino claro a Guaraní en la primera fase. Después, en fase de grupos, en el grupo 5, empatando con Colo-Colo de Chile, perdiendo con Atlético Mineiro, derrotando a Melgar de Arequipa. También en el otro partido derrotando a Melgar de Arequipa, tanto en Arequipa como en casa. 1-0 y 2-0. 3-2 frente a Atlético Mineiro y empatando en el Monumental frente a Colo-Colo. En octavos de final dejó en el camino a River Plate, ganando en su patio en el Atahualpa y perdiendo el Estadio Monumental, pero finalmente con ese gol visitante el equipo de Independiente del Valle se clasificó precisamente a los semifinales, a los cuartos de final primero de la Copa Libertadores. Claro, el rival era Pumas UNAM, después Boca Juniors en semifinales y claro, se tenía que enfrentar con Atlético Nacional. El partido de ida, 20 de julio, en el Estadio Olímpico Atahualpa, el central del compromiso, Quique Cáceres de Paraguay. El Atlético Nacional salió a la cancha con Franco Armani para la portería, el número 25. Los defensas, el 2 Daniel Bocanegra, el 26 Davinson Sánchez, quien ya se preparaba para jugar en los Juegos Olímpicos con la selección sub-23 del Pisis Restrepo. Y Alexis Enríquez, quien era el capitán. Y la defensa la terminaba con Farid Díaz, los mediocampistas Sebastián Pérez, el número 24, el número 8 Diego Arias, el hoy técnico que es agente libre, bueno, el hoy técnico del Fortaleza Fútbol Club, quien empató con Alianza Valledupar el día de ayer. También estaba con Magnelli Torres, Mac 10, y la delantera con Orlando Berrío, Marlos Moreno y por supuesto el 23, Miguel Ángel Borja, quien venía del Cortuluá y que ya ajustaba 4 tantos con el Atlético Nacional. 4 tantos en este torneo, la Copa Libertadores pero instancias finales, porque el resto jugaba con Cortuluá. Mientras tanto, el conjunto visitante, digamos el local que fue Independiente de Avellaneda, Libardo Ascona, formaba en la portería y quien era el capitán del conjunto Independiente del Valle. Los defensas, 2 uruguayos, Núñez y Chatela, también con Arturo Mina y Lucho Caicedo, Mario Risotto, Jefferson Orejuela, Julio Angulo, Junior Sornosa, eran los mediocampistas. Y los delanteros, Brian Cabezas y Pepe Angulo. El técnico era Pablo Repeto, el hoy técnico precisamente de Independiente Santa Fe. El tanto del Atlético Nacional llegó en el minuto 35. Orlando Berrío colocó el tanto del conjunto verdolaga para que después empatara a Arturo Mina en el minuto 86. A 4 del final. Con ese empate se fueron al Atanasio Girardot para llegar luego al famoso 27 de julio del 2016. Central del compromiso el argentino Néstor Pitana, acompañado de los árbitros asistentes Ezequiel Bradusowski, Ariel Ischemi, Darío Herrera, que era precisamente el cuarto central Germán Delfino, e Iván Núñez. Nacional, el equipo de Rueda salió a la cancha como siempre, con Armani, Bocanegra, Sánchez, Enríquez y Farid Díaz. Para la defensa, los mediocampistas, quien eran el Lobo Guerra, Alexander Mejía, Magnelli Torres, Orlando Berrío, Marlos Moreno y Miguel Ángel Borja. Y ese Miguel Ángel Borja, nacido en Tierra Alta, departamento de Córdoba, marcaba el quinto y último tanto con Nacional en la Copa Libertadores, porque en el minuto 8 abrió el camino a la emoción que tenía el hincha verdolaga después del 89. Y claro, no tiene nada que ver con esa final perdida, la del año 95, frente a Gremio de Porto Alegre. Y era el momento de celebrar. Pitana apenas terminó el partido y Nacional, después de tantos años, después del título del 89, 27 años para ser más precisos, era justamente quien celebraba ahora con Reinaldo Rueda Rivera. Ayer fue Pacho Maturana y el Bolillo Gómez. Ahora Reinaldo Rueda Rivera. Nacional campeón, Copa Libertadores año 2016. Qué bueno, recordar es vivir. Ahora está en manos del Deportes Tolima. Si gana o no la Copa Libertadores o en los años que vienen, puede ser Independiente Santa Fe u otro equipo.